Muy buenas tardes, Dios les bendiga. Un gusto saludarles nuevamente compartiendo aquí la palabra de Dios, la que nos brinda vida eterna, o más bien Dios a través de su palabra nos lleva a la vida eterna para quien la obedece, para quien Él ha decidido, para quien ha elegido desde el principio, desde antes de la fundación del mundo. Entonces hay que prestar atención, hay que siempre demostrar el amor que le tenemos por medio de la obediencia, que es una de las principales formas de demostrar este sentimiento a Dios mismo. Y bueno, pues vamos a orar para comenzar con la palabra del día de hoy. Padre, muchas gracias porque nos has cuidado y procurado una semana más, porque hasta aquí nos has traído a tu presencia. Gracias porque nos has socorrido y ayudado de muchas maneras, incluso por mirarnos y por llamarnos para aprender y para servirte. Te pido que nos enseñes a reflexionar y a ser hacedores de tu palabra, que llenes de tu Espíritu Santo a las personas que no han nacido de nuevo para que comiencen esta nueva vida. Te pido también que nos brindes ese entendimiento de tu palabra y que la apliquemos de manera práctica, que no solo se quede en la teoría, que nos enseñes a amarte por medio de la obediencia, evitar esos tipos de tentaciones que, que nos aquejan en muchos momentos del día o de nuestras vidas en general. Te pido que también quienes están dirigiendo la obra que has puesto en su corazón, les des fortaleza a todos los hermanos, los que están en lugares difíciles. Líbralos de la persecución, del maltrato, de recibir cualquier tipo de daño, porque hay mucha gente enemiga tuya y de tu palabra que no quiere que se predique. Líbralos y líbranos de todo enemigo que nos quiera o pueda hacer daño, toda conspiración en nuestra contra, todo plan maligno. Líbranos de todo tipo de males. Quien escuche tu palabra, que sea guiado hacia ti. También te pido porque no caigan en lugares de falsa doctrina, y quienes no se congregan, que encuentren un lugar y que te muestren ese compromiso para estar contigo. Enséñanos a servirte de la manera que tú estás solicitando y a predicar, en mi caso, de la manera que tú estás buscando que lo haga. Y te pido también que nos ayudes a estar en comunión, en oración sin cesar, que nos ayudes a seguir siempre en tu servicio sin caer, y si caemos que nos levantes, incluso hasta soportarnos entre hermanos, a velar y a orar, amar al prójimo como a nosotros mismos, pero amarte a ti sobre todas las cosas, primeramente. Tomar en cuenta tu palabra. Ayúdanos también para
que nazcan de nuevo muchas personas, llena sus corazones de tu Santo Espíritu, niños, adultos, de todas las edades, porque desde que uno es pequeño necesita ser guiado por tu camino, que es el correcto y es el único. Bendice las familias y los empleos y todo por lo que las personas luego llegan a tus pies, pero que no sea esa la manera, que no te busquen por satisfacer alguna necesidad o porque les resuelvas algún problema, sino por amor a ti, por amor a ti, y que identifiquen lo valiosa que es tu palabra. Pon ese entendimiento en sus corazones de quienes la escuchen y que se practique como lo habíamos mencionado. Gracias por un día más y una semana más. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Y vamos a tomar algunos versículos muy importantes que tienen que ver con esto, precisamente como lo estaba mencionando en la comunión con el Padre, con la tentación. Muchas veces podemos sentirnos tentados a hacer cosas indebidas y sobre todo a eso, pero hay varias formas en las que podemos salir adelante frente a estas circunstancias. Obviamente todo de la mano de Dios y sin Él no se puede nada. Entonces vamos a ir alternando en diferentes versículos para conocer un poco más de lo que es la tentación y cómo podemos llegar a trabajar cuando sintamos las ganas de hacer algo indebido, porque como he dicho, la tentación siempre nos lleva para algo malo. No hay tentaciones cuando estamos hablando de hacer el bien, practicar la justicia, porque como seres humanos siempre estamos orillándonos a las cosas malas. Y bueno, Dios nos libra de esto, Dios nos saca de esto, y vamos a revisar en algunos versículos. En Mateo capítulo 6, y este lo conocen muy bien, es una parte de lo que le llaman el Padre Nuestro. En el versículo número 13 dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Recordando que en algunos de estos videos, si gustan revisarlos en el canal, hemos hablado de esta oración del Padre Nuestro para dar un ejemplo de cómo se debe orar y el orden de las prioridades, o más bien cómo ir priorizando, darle gloria y honra a Dios mismo desde el inicio de la oración, no entrar por ejemplo con peticiones. Hay que reconocer su magnificencia, su poder, que Él nos creó, Él nos dirigió hasta donde estamos con amor, siempre para algo bueno. Pero aquí señala que no se nos meta en tentación. Aquí puede malinterpretarse la situación, porque más adelante vamos a ver que Dios no es el que mete las tentaciones, permite que el tentador nos pueda invadir con alguna idea, por ejemplo, pero nosotros somos los que podemos consumarla o dejarla a un lado. Y entonces
pues aquí tenemos el ejemplo. En oración, primeramente cuando sintamos la necesidad de hacer algo indebido, cuando estemos a punto de caer en la tentación, orar. Y como lo dije la semana pasada, muchas veces piensa uno que hay que orar con ganas y buscar ese ánimo. Hay veces que no vamos a tener ganas de hacer la oración, pero tenemos que orar, porque dice orar sin cesar. Y recordemos que una cosa es orar sin cesar y otra cosa es orar con ganas todo el tiempo. Y en esa parte pues la Biblia no lo especifica como tal, que hay que tener siempre ganas, porque pues eso sí, Dios permite que pasen las situaciones tanto buenas como malas, pero siempre para buscarlo a Él. Desde el Antiguo Testamento tenemos cómo Él produce situaciones para que lo volteen a ver, porque somos tan ensimismados como seres humanos que se nos olvida. Se nos olvida orar, se nos olvida leer la palabra, se nos puede olvidar congregarnos, sentimos que no es necesario, se nos olvida la palabra que leemos y empezamos a practicar filosofías vanas como que todo está en nosotros, que nosotros podemos solos, que en nosotros está el que sean las cosas una realidad, y todo eso es más como metafísico, como la ley de la atracción, o incluso en algunos aspectos, si lo analizamos, hasta puede ser incluso como brujería, porque está otorgándole poderes a ciertos rituales o prácticas, como por ejemplo las supersticiones. Cuando una persona dice que algo malo va a pasar y otra pues se espanta porque con el simple hecho de mencionarla quiere decir que la estás atrayendo. Y yo, como siempre les he dicho, si tuviéramos poder, si nuestras palabras tuvieran poder, ¿por qué no decimos que venga algo muy bueno? No sé, por ejemplo, un auto último modelo. Y entonces, pues no apareció nada. Entonces es lo mismo con lo malo. Que nos atraigamos las cosas malas por estar pecando es otra cosa, pero no por mencionarlas o por hablar de ellas. No somos poderosos como la gente piensa, nuestras palabras no tienen ese poder. Tienen otro tipo de poder, que es el de herir a las personas o ayudarlas, o de transmitir la palabra de Dios a través de nuestras cuerdas bucales. Pero bueno, pues este es una forma de ejemplificar esto. Entonces, pedir a Dios que no nos permita que estemos cayendo en las tentaciones, porque siempre he dicho, las tentaciones aparecen, las tentaciones ahí están, siempre se encuentra una tentación en puerta, pero no, pues está en nosotros esa parte, dependiendo de la comunión con Dios. Si nuestra parte espiritual está más fortalecida, pues obviamente no vamos a caer. Pero ese está en nosotros es relativo, porque digo, Dios permite que estén esas tentaciones, pero hay dentro de ese libre albedrío que permite también pues ver qué tan fuertes estamos, y obviamente si estamos débiles en el espíritu, pues vamos a caer estrepitosamente. Y entonces en Mateo capítulo 26 señala en el versículo 41: velad y orad
para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y bueno, pues aquí le estaba solicitando Cristo a Pedro y a los discípulos, a los demás discípulos, que estuvieran velando, porque era la orden, que estuvieran alerta, pero les ganaba el sueño y se dormían. Ese es el contexto en el que está mencionando esta situación. Pero tenemos algo muy cierto, que hay que estar velando y orando. Velar no necesariamente en este caso puede ser de estar toda la noche despiertos, no necesariamente tiene que ser así, porque en otras situaciones, en otros versículos, menciona también que hay que estar velando, pero más que nada es un estado de alerta, un estado pues de estar con los ojos abiertos. Esto lo señala sobre todo cuando habla de las señales del fin, y no necesariamente para estarnos espantando de que veamos alguna de esas señales y espantarnos de que viene el fin, sino de estar velando para no caer en este tipo de tentaciones, porque uno al final de cuentas no sabe, dentro de su propia ciencia, pues puede ser que no sea salvo. Entonces hay que estar pegándonos siempre a la palabra, porque como dijo un pastor, hay predicadores que se van a ir al infierno, hay gente que va a ganar almas para Cristo y que esas se van a ir al cielo, pero este que trabajó en ganar almas se vaya al infierno quizás. O sea, vamos a tener muchos casos pues muy curiosos, pero pues qué es lo que nos está haciendo que nos mantengamos así. Y entonces tiene aquí mucha razón. Tenemos la intención, el espíritu está dispuesto. No está hablando del Espíritu Santo en este caso, está señalando del ánimo, de la intención. Pero la carne es débil, y aquí como dice, la carne es débil, que puede caer en cualquier tipo de tentaciones. Tentaciones, y como siempre vamos a repetirlo, de robar, de hacer daño física, mentalmente o de diferentes maneras. Ya tenemos muchos tipos de violencia registrados aquí en nuestra sociedad, por ejemplo, que pues ya hay violencia de diferentes tipos por causas que antes se les llamaba simplemente de una manera que era violencia. Pero bueno, al menos ya podemos clasificarla de diferentes formas, este tipo. Como lo que es el bullying, por ejemplo, que dicen, el bullying siempre ha existido, pero no se le llamaba bullying como tal. Y bueno, pues esos son ejemplos de tentaciones. Tentaciones de caer en la fornicación, de hablar lo que no se debe, de escuchar lo que no se debe, de mirar lo que no se debe. En estos dos últimos, de escuchar y mirar, si alguien está contando algún secreto y de repente hasta guardamos silencio para tratar de escuchar lo que dicen, pues es estar inmiscuyéndonos en algo que no nos compete. Y de mirar, pues obviamente las cuestiones de andar espiando, las cuestiones de andar viendo cosas que no se deben, como la pornografía. Por ejemplo, aquí tenemos la situación de David, el rey David, cuando estaba mirando a una muchacha que se estaba bañando. Obviamente pues ella no tenía ropa, y de ahí empezó a caer en la tentación, y a todo esto lo que lo llevó a tener un hijo con esa muchacha que ya estaba casada, que era una señora, mejor dicho, y mandar al frente a su esposo para que lo mataran en la guerra. Entonces pues esta consecuencia le a llevó a David a tener pues una pérdida de varios de sus hijos, algunos a espada, otros por un aborto, precisamente hablando del hijo que tuvo con esta señora. Y bueno, pues
unas consecuencias horribles. Por eso que en el pecado, pues si lo pensamos carnalmente, qué bonito fuera que solo nos afectara a nosotros. Y digo bonito entre comillas porque muchas veces las consecuencias suelen ser también horribles si incluso les llega a afectar a una sola persona. Por ejemplo, la mentira. ¿Cómo va a afectar a esa persona la mentira? Un robo. Un caso, por ejemplo, de una persona conocida que le robaron el dinero de su quincena y su tarjeta. Y muchas veces pensamos que cuando estamos cayendo en ese tipo de tentaciones, pues que la gente se va a recuperar, que si nos pase algo sea a nosotros. Pero qué tal si Dios dice que no, que para aprender a no caer más nos va a pulir o a sacar el brillo, como dicen, a los metales preciosos a través del fuego, a través de alguna consecuencia para alguna persona cercana. Por ejemplo, la infidelidad. Y si dentro de la fornicación que implica la infidelidad no hubo protección, pues va a haber posiblemente hijos, y todas esas consecuencias pues incluso pueden ser de por vida, empezando por la parte económica, porque una persona responsable obviamente tiene que ejercer ese valor y pagar. Obviamente hay personas que no son responsables y desaparecen, pero bueno, esos son ejemplos. Después nos vamos a Lucas capítulo 4, cuando Jesús estaba en el desierto por 40 días y era tentado por el diablo. En el versículo 2 dice que no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esa piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Primera tentación en la que Cristo no cayó. Dentro del desierto, dice que era tentado, pero la primera que la palabra nos está contando es esta: convertir en pan. ¿A qué se refiere esto? Podemos simplemente decir que la tentación de robar, de mentir, de engañar, de adulterar, no nos va a llevar a ningún lado. Es como comer pan. Al rato vamos a tener hambre, vamos a tener necesidad incluso de comer algo mejor o de hacer algo mayor. En este caso, por ejemplo, un hermano que compartía que su adicción a la pornografía dice que después ese tipo de cosas que veía ya no lo llenaban y tenía que hacer otro tipo de cosas más fuertes o de desviaciones incluso todavía más profundas. Entonces no es suficiente con algo que nos llene un momento, sino con la palabra de Dios, que puede ser para toda la vida y pues incluso más allá si así Dios lo determina. 5. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y entonces, segunda vez que aquí nos está mencionando que la tentación no es parte de Cristo. Cristo no cayó en la tentación porque sabe que su Padre Dios es más fuerte y estás siempre
obedeciendo es mejor a unos minutos de satisfacer cualquier tipo de tentación que posiblemente nos genere un vacío después o consecuencias para nosotros y nuestros seres queridos, como lo he dicho antes. 9. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Cómo se sabe la palabra? El diablo también es a lo que quiero llegar. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y entonces tenemos que después de eso se apartó por un tiempo, con la palabra de Dios, con el conocimiento correcto, empleado correctamente de la palabra. Ya no tuvo más que hacer ahí el diablo, 1, 2, 3 veces, y se fue. Y entonces lo dejó en paz. ¿A qué quiero llegar? El conocimiento de la palabra es el punto siguiente. Nos aleja de la tentación, el conocimiento de la palabra aplicada correctamente. Después de ahí, vámonos a Corintios, Primera de Corintios capítulo 10, versículo 13. Y desde el 12, nos dice que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y en el 13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Una vez que aparece esto, tenemos que pedirle a Dios en oración la salida, que nos abra los ojos, que nos enseñe a través de su palabra, a través del estudio y del conocimiento de la palabra. No se trata de abrirla y que hagamos lo que diga el primer versículo que estemos leyendo. ¿Qué tal si el primero que vemos tiene que ver con Sodoma y Gomorra y sus prácticas, y por eso vamos a hacer lo que dice ahí en las prácticas? Pues tampoco. Yo en lo personal no soy un estudioso extenuante de la palabra como otros hermanos, pero sí comparto esos estudios que gracias a Dios nos brindan horas, días, semanas, meses o hasta años de investigación con la palabra, con la historia, con las raíces y el vocabulario y muchas otras ciencias y estudios que respaldan a lo que se está llegando. Aquí no se trata de leer y lo que nos imaginemos, se trata de ir estudiando y de ir fortaleciéndonos en Cristo, resolver nuestras dudas con la palabra y de ir en diferentes fuentes confiables, obviamente, expandiendo esto. Pero a lo que se quiere llegar aquí es que hay tentaciones que son tan fuertes que prácticamente no vamos a poder resistirnos, pero Dios se encarga de que esas tentaciones no se encuentren cerca, que no nos coloquen ese tipo de tentaciones. Y si lo decide así, llegarnos a colocar en ese tipo de tentaciones, así como lo hizo José, el hijo de Jacob, huir. Se trata de huir y no quedarse, no se trata de ver pues qué tanto resistimos o hacernos los fuertes, porque tarde o temprano podemos caer en cualquier cosa. Se trata de huir y dejar las cosas a un lado. Como saben, con José, el hijo de Jacob, la esposa del gobernante le pidió
tener relaciones con él o lo estaba seduciendo, él se apartó, huyó y ella modificó la versión con su esposo para que lo encarcelaran, pero aún en las prisiones Dios lo fue levantando y pues lo llevó a poco al rango que le brindó esa importancia en Egipto. Y vamos a Santiago, capítulo 1, versículo 12. Dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y aquí quienes estudian poco o no estudian la palabra, se imaginan una corona real y tal vez se está refiriendo en este caso a la vida eterna y no precisamente a un objeto. Entonces es muy importante por eso estudiar este tipo de versículos para saber a qué hace referencia y sobre todo el contexto para no dar una mala interpretación. Pero a lo que se refiere a esto es que Dios, mientras más comunión tengamos con Él, vamos a soportar las tentaciones y esto va a generar como consecuencia positiva la vida eterna otorgada por Dios para los que le aman. Es una promesa. Y por último, sabe, en 2 de Pedro capítulo 2, versículo 9 dice: sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. La piedad es también vista por Dios y de esta manera Él también nos libra de esas tentaciones. Pero como tenemos estos puntos y recapitulando la palabra, estar siempre en oración, pedir a Dios que nos libre de esas tentaciones, la piedad y bueno, pues fortalecer todo esto en comunión con personas que también estén compartiendo la palabra de Dios estudiada correctamente. Vamos a orar para concluir, esperando que sea edificante este tiempo, haya sido de esa manera edificante. Muchas gracias por este tiempo que nos has brindado, Padre, porque estamos aprendiendo de tu palabra y aprendiendo a no caer en ningún tipo de tentaciones que muchas veces pues nos han llegado a superar en diferentes contextos, desde una sola palabra que no se debe decir hasta acciones que repercuten en muchas personas. Te pido que sigas fortaleciendo esa comunión en nosotros contigo para que podamos evitar este tipo de situaciones y que a través de tu palabra y del estudio extenuante, el estudio constante, la perseverancia, podamos seguir aprendiendo y evitar caer en este tipo de cosas. Pongo en tus manos nuestros trabajos para que sean tranquilos, que no caigamos en tentaciones de rebeldías con las autoridades y que si somos autoridades no se rebelen contra nosotros tampoco, que no nos busquen hacer daño de ninguna manera en el trabajo, que haya paz. También pongo en tus manos la salud, que nos libres de todo tipo de enfermedades, todo tipo de accidentes, de todo tipo de personas o animales que pueden hacernos daño, de lo espiritual, de los pecados que pueden causarnos consecuencias.
de cualquier distracción o descuido. Te pido que nos libres de todo tipo de males, de los virus como lo que está, de lo que nos has permitido salir globalmente. Te doy gracias por todo esto que nos has permitido ir superando esta pandemia. También pongo en tus manos los hogares, la economía, los matrimonios, para que estos aspectos sean respetados y llevados adecuadamente por nosotros, de acuerdo a tu palabra. Y enséñanos a ejercitarnos para ser piadosos, porque de impíos está llena la tierra, pero los piadosos hacen la diferencia y te pido que estemos en ese lugar. Muchas gracias por todo, y a ti siempre sea, y solo a ti la gloria y la honra, adoración para ti y alabanza, porque tuyo es el reino y el poder, tuya es la gloria por siempre. Gracias por todo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Tengan excelente semana, que Dios les bendiga y, como siempre lo decimos, si Él lo permite, la próxima semana estamos compartiendo su palabra de igual manera. Hasta luego.